las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre seguridad jurídica y para ello nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Carlos Paredes Vélez de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Bienvenido nuevamente a La Píldora Roja. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Encantado de estar contigo. Un placer que estés aquí nuevamente, Carlos. Y nos acompaña también Francisco Icaza Bejar, abogado internacionalista y gerente general del Consorcio de Seguridad Jurídica. Muy buenas tardes, Gustavo. Gustoso estar nuevamente en este panel tan espontáneo, tan entretenido y sobre todo tan bien informado. Gracias a ti por estar con nosotros. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Bueno, lamentablemente es conocida la poca confianza que a lo largo de la historia han generado los distintos gobiernos ecuatorianos en la comunidad empresarial internacional, especialmente en lo que se refiere a una característica fundamental para la creación de riqueza de fomento a la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad jurídica ha sido un problema a lo largo de la historia en el Ecuador. Y de acuerdo a esto, hoy en la Píldora Roja, que es el programa del Estado, nos preguntamos cómo contrarrestar esta cultura en la cual la clase política encuentra legitimidad absoluta en exacerbar la propiedad privada hasta desvirtuarla completamente. Bien, regulaciones como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicos-Privadas y la Ley para la Reactivación Económica fueron planteadas como herramientas para facilitar y atraer la llegada de inversiones. Sin embargo, las cifras de inversión extranjera directa en el Ecuador no son para nada alentadoras. Desde su perspectiva, ¿por qué no llega la inversión extranjera a nuestro país? Bueno, respondiendo a la pregunta, Gustavo, ¿por qué la inversión extranjera no llega al país? Simplemente por una palabra clave, ¿no? Que es el catalizador entre el sector privado y público, política. La causa es política, ¿no? Porque planteándolo de esta forma, yo en lo personal tengo una empresa que se llama Seguridad Jurídica, pero ¿por qué razón seguridad jurídica? Porque te planteo el panorama, no somos simplemente abogados que ejercen la profesión como tal. ¿Cuál es la causa principal y por qué seguridad jurídica está en el texto a nivel empresarial? Fácil, por el tema de que seguridad jurídica es política. Un abogado sin criterio político puede conocer la ley, pero la aplicación de la ley nunca deja de ser política y responde a las circunstancias históricas. Política no es simplemente lo que la gente cree que ve en campaña. Política no es lo que la gente ve en campaña, no. Política es la aplicación, es el criterio que rige, el criterio que gobierna, la idiosincrasia, la idea centralista de un gobernante que se transmite a toda política pública. Es decir, si al presidente le cae mal el sector empresarial, obviamente la política pública va a responder a ese criterio contraempresarial. Es decir, seguridad jurídica, entonces, es el resultado, porque la seguridad jurídica no es una característica, es un resultado, ¿ya?, de la circunstancia política versus las leyes vigentes versus lo que conocemos como justicia. Es un triángulo, la seguridad jurídica es el resultado de esa ecuación. Por ende, ¿a qué responde la falta de seguridad jurídica en el país? Fácil, a que el criterio político ha violado la independencia de poderes y, sobre todo, ha invadido el concepto de propiedad privada, no de manera física, sino de una manera peor, con criterio político que envenena a nivel legislativo y a nivel administrativo. ¿Cuál es tu lectura, Carlos? Mi lectura es que durante los 10 años que han pasado, que pasaron con el anterior gobierno, fue que se cambiaron demasiado las leyes. No puede haber seguridad jurídica con un cambio tan diario de leyes. Todos los días nos levantábamos con alguna normativa nueva, con alguna reglamentación nueva, con algún tipo de ley que no sabíamos qué iba a pasar. Esto de aquí afecta enormemente no solo al empresariado local, sino a la inversión extranjera. Algo que no ocurre en países vecinos. No nos vayamos más allá en Europa, no nos comparemos con Europa, comparémonos con países vecinos como Perú y Colombia, en donde tienen una política ya establecida, una política que entre comillas es aburrida, pero esa política aburrida es la que hace que la economía crezca, es la que hace que se genere confianza y es la que hace que los inversionistas extranjeros vengan a invertir el país. Mientras sigamos teniendo esta política, como bien mencionó nuestro panelista, de sub y baja, de montaña rusa, no vamos a tener inversión extranjera. Bueno, concuerdo con lo que acaba de comentar Carlos, efectivamente.
Efectivamente, esto es más o menos como que uno entra a jugar tenis y de repente, ya estando en la cancha, viene el juez, el árbitro de la cancha de tenis, dice, ¿saben qué? Paren un rato el juego, que han cambiado las reglas. Entonces, si nos hemos preparado para jugar con las reglas establecidas, de repente por criterio, capricho político, se cambian las leyes, se adecúan al discurso de turno, a la conveniencia política de turno, esto genera, como bien dice Carlos, inseguridad a nivel empresarial. Es el cambio de las reglas, es el jugar fuera. Es un criterio, ¿sabes cómo se llama esto? Un criterio arbitrario, ¿no? Arbitrario. Cuando el Estado tiene que ser árbitro, pero no arbitrario, no es lo mismo, ¿no? El árbitro es el regulador, pero no es el arbitrario, el que dispone a diestra y siniestra el capricho. Y obviamente, como la inversión que esperamos, no es pública, esperamos inversión privada, porque somos un país dolarizado y necesitamos que nos inyecten dólares, ¿no? Porque no los producimos, no los imprimimos. Lo que pasa es que el criterio estatal está encerrado en que, claro, hay que crear una burbuja y un corral para guardar los dólares, pero no recibir la inyección de dólares que necesitamos, y para eso el Ecuador no ha mostrado esa predisposición en la seguridad jurídica, porque ¿saben cuál es otro problema de fondo? Muy aparte de las leyes que se cambian, es el poco respeto que el Ecuador ha tenido hacia los tratados y convenios internacionales, ¿no? El Ecuador, en los 10 años de Rafael Correa, ¿por qué es con nombre y apellido? Pues el problema es la prerrogativa política de turno. Es un problema heredado, en realidad. Es un problema heredado, correcto. Tú viste la prerrogativa que tenía Rafael Correa de cero respeto a los tratados internacionales. Yo no creo tanto porque era un tipo perverso. Yo creo que por vil ignorancia. Como dicen, la ignorancia es atrevida. Uno no sabe el daño que causa a este tipo de niveles internacionales a la imagen del Ecuador. Uno, como país que respeta tratados internacionales, y dos, como sujeto de crédito a nivel internacional. Y crédito no es solo plata, crédito es credibilidad. De ahí viene la palabra crédito. Bien, ciertamente el Ecuador debe trabajar en garantizar seguridad jurídica y protección a los inversionistas y acreedores en procesos en los procesos de quiebra. Por lo tanto, suponiendo que fueran asesores del gobierno, quisiéramos saber cuáles serían las recomendaciones que harían para que el Ecuador pueda ser un bastión de la seguridad jurídica, y aquí conversamos abiertamente, abrimos el debate. Perfecto. Yo creo que un bastión de la seguridad jurídica es el tema de la separación de poderes. O sea, no puede haber un país con seguridad jurídica y que los poderes sean concentrados en una sola persona. Eso de ahí es absurdo, es totalmente ilógico y no camina hacia donde el Ecuador quiere ir. ¿En una sola persona o en un solo partido político, tal vez? Correcto, en una sola persona, en un solo partido político. No puede ser esto posible. Lo que vive Venezuela es lamentable. Ninguna transnacional, nadie quiere invertir allá porque todo está concentrado en una sola persona. Entonces, mientras sigamos teniendo esa línea imaginaria entre la separación de poderes, vamos a seguir teniendo los niveles actuales de inversión extranjera que hoy tenemos. Que hoy tenemos, así es, por el tema de la seguridad jurídica. Correcto. Bueno, concuerdo con el criterio de Carlos nuevamente, ¿no? Hemos venido bastante acertados todos acá, estamos pulidos, ¿eh? Ha hecho bien el horario de la tarde para prepararnos desde la mañana, ¿no? Fin de semana, viniendo. Pero bueno, sí, conectando mi criterio, no contraponiéndolo al de Carlos, estoy totalmente de acuerdo. El cambio empieza por la separación de poderes, porque sin duda alguna, la separación de poderes está establecida en el texto rígido, supuestamente respetable de la Constitución, que al parecer no la han respetado en mucho tiempo, ni la que ellos mismos han escrito, ¿no? La separación de poderes, si bien es algo que está escrito, en la aplicación directa no se ha dado. No se ha dado porque había un criterio político gobernante que realmente vio la separación de poderes como un saludo a la bandera. Ya, y ese es el primer cambio por hacer. El segundo cambio, que yo veo que últimamente se han dado algunos avances en el tema, es el hecho de volvernos atractivos para la inversión extranjera. O sea, y cuando hablamos de inversión extranjera, no hablamos de un país determinado, hablamos de inversionistas de toda índole. No estamos dividiendo la inversión privada en un país determinado. No importa que en Estados Unidos, de China, de Taiwán, lo que queremos es inversión privada, no pública. No que venga un Estado aquí a invertir como hizo China para endeudarnos, ¿no?
queremos inversionistas que vengan acá a apostar su riesgo, porque ¿cuál es la diferencia de la inversión del sector público con el sector privado? ¿Cuál es la diferencia que invierte un Estado en el Ecuador a que invierte un empresario? Que el empresario viene a su riesgo a apostar y a ver cuál puede ser su utilidad. El empresario viene con su propio riesgo, el Estado viene con el riesgo de todos los ecuatorianos. Exacto. Esa es la diferencia entre la inversión privada y la inversión pública. Correcto. Y tenemos que estar conscientes de eso, que cuando el Estado invierte, no lo hace como favor, lo hace porque es el dinero de todos los ecuatorianos, de cada uno de nosotros que colabora diariamente con el pago de nuestros impuestos. Normalmente con criterio político, con criterio de elecciones, con criterio de beneficio electoral. Así es, con otros criterios que no son el criterio de voy a asumir un riesgo y voy a hacer lo mejor posible para que mi producto sea comprado por la ciudadanía. No, es decir, cuando el Estado invierte pensando en los réditos políticos que voy a tener. ¿Cuántos votos voy a tener con esta inversión que voy a generar? Correcto, y la nueva esclavitud se llama deuda. La esclavitud moderna ya no viene con cadenas, no. La inversión china es una cadena de esclavitud de aquí a 3 generaciones de ecuatorianos más. O sea, ese es el tipo de inversión que atraímos, ¿no? O sea, el eje del mal, exactamente. O sea, más que el eje del mal, la inversión china se volvió en el país un tema de usureros. Los chinos son los usureros del mercado financiero mundial. Te prestaban a tasas de más del 8, 9, 10%, cuando los organismos multilaterales te tenían tasas del 2, 3%, 3, 4%. Entonces, ¿cómo tú crees que un país con ese nivel de endeudamiento absurdo, con lineamiento político, va a brindar seguridad jurídica al extranjero, a países que realmente tienen políticas un poco más serias? Si aquí nos estamos endeudando con el usurero del planeta, prácticamente. Ahora bien, el tema del arbitraje aquí en Ecuador, entiendo que constitucionalmente las empresas extranjeras no pueden recurrir a arbitraje internacional al momento de resolver conflictos y disputas. Cuéntame un poco de eso. Bueno, esto fue una prerrogativa que se dio en la época de Rafael Correa, tratando de suplir, y esto sin ponerme a favor de una u otra parte. Hablemos aquí en estricto derecho, porque nuestro criterio tiene que ser así, tiene que ser una línea dirigida a las instituciones, no a las personas, no a las falacias, no en contra de algo, sino a lo que debe ser. ¿Y qué pasa? ¿Qué respondió esta política de alejar el Ecuador de los tribunales internacionales? Fácil, la que realmente las deudas contraídas tenían que honrarse, o sea, todas las causas que perdió el Ecuador por mala aplicación de derecho en estos casos internacionales, por ende los perdimos. 2, por creer que jugaban en su propia cancha y por ende los perdimos. 3, o sea, el Ecuador nunca estuvo muy bien defendido a nivel internacional porque no tuvo sencillamente buenos abogados en ese aspecto. O sea, y hay que decirlo crudamente, es así. O sea, no quiero afectar a nadie del gremio, por eso no he dicho nombres, pero realmente el Ecuador quiso compensar su pobre defensa, pobres argumentos, esto desconociendo los tribunales de arbitraje y llevando más o menos definiendo la cancha. O sea, ¿y qué empresa grande del planeta va a invertir en el Ecuador a sabiendas de que de repente cuando el Ecuador le va mal en la cancha B, prohíbe jugar en la cancha B? Entonces, ¿qué tipo de seguridad vamos a brindar con medidas tan arbitrarias de esa índole? Yo creo que dos cosas que merman la inversión extranjera, y hemos visto cómo Colombia y Perú tienen unas 10 veces el tema de la inversión extranjera en el Ecuador, es precisamente el tema que tú mencionas, Gustavo, el hecho de desconocer los convenios internacionales en temas económicos y más aún la legislación internacional aplicable a ciertos casos como procesos judiciales con inversión extranjera. Eso es ahí fundamental. Una empresa que venga a invertir en el país y que no se sienta segura de los arbitrajes locales que tiene, puede recurrir internacionalmente. En el Ecuador no existe eso. Entonces tú como inversionista, digamos que eres un gran inversionista, tienes la opción de Perú, tienes la opción de Ecuador, tienes la opción de Colombia, en donde Perú y Colombia sí reconocen esos arbitrajes internacionales y Ecuador no lo reconoce. ¿En dónde vas a invertir tu dinero? Donde hay seguridad jurídica. Donde hay seguridad jurídica, donde yo me siento tranquilo de que si algo pasa con la justicia local, me voy afuera. Ahora, Síganos. Y lo segundo fundamental es que aquí pagamos un impuesto sobre el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas pagan el impuesto a la renta y sobre ese impuesto el accionista vuelve a pagar otro impuesto, algo que no se da en otras partes del mundo. Entonces eso es fundamental, por eso la inversión extranjera no viene, por eso es que no se siente que hay un nivel de seguridad adecuado para las inversiones.
Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes la idea de pronto promover una consulta popular donde se reformen ciertos artículos de la Constitución y se dé cabida nuevamente al tema del arbitraje? ¿Podría ser viable? ¿Podría ser políticamente ejecutable? Francisco, si no me equivoco, esto es un tema constitucional, ¿verdad? El tema de desconocer arbitrajes internacionales. Sería un constitucional, pero mi sugerencia sería no hacerlo por consulta popular, porque realmente sería un tema populista en este sentido. Mejor proponerlo vía asamblea, hacer las reformas con el procedimiento legislativo. Me parece que es el artículo 422, donde se prohíben los arbitrajes internacionales. Sí, lo convirtieron en política constitucional al fin de cuentas. Pero aprovechando justamente este tema, quería reducir un poco el espectro de la seguridad jurídica. Ojo, tampoco es algo que lo debemos limitar a un lineamiento político específico, ¿no? Seguridad jurídica también tiene que ver con la tramitología. Y los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, los municipios, tienen trámites tan engorrosos para el pequeño emprendedor, para los emprendedores, comerciantes, que el permiso tal, no hay una unificación de permisos. Y esto también afecta a la seguridad jurídica del Ecuador, porque de repente yo creo que tengo el permiso para este local, pero mañana sale que tengo que sacar el otro permiso. El permiso B, el permiso Pepito, el permiso Papita. Entonces, digamos que también no es algo que se reduce solo a la política del Estado, sino a la burocracia local. Y esto hace que venga el inversionista tal, quiero traer la franquicia de las mejores hamburguesas del mundo, mi local, sí. Viene el municipio X y le dice, tasa, como 10 tasas. 10 permisos, 15.000 patentes. No, pues, o sea, tampoco eso da seguridad, porque de repente las tasas no están unificadas. Son tasas tan diversas en tantos lugares que obvio no hay seguridad jurídica de inversión en esos pequeños aspectos. Si reducimos todo más a nivel local. Así es, concuerdo con lo que dice Francisco. No solamente a nivel gubernamental, sino a nivel local, de gobiernos locales, existe mucha tramitología que impide que se transparenten esto y aquí, que haya esa sensación de transparencia en los procesos para que los emprendedores puedan libremente empezar sus negocios y empezarlos tranquilos, de una manera limpia, de una manera rápida, de una manera en línea. No existe eso de ahí. Existe dentro también del gobierno local esa traba. Da la impresión de que aquí en Latinoamérica los políticos tienen esta visión de que la ley no es un límite hacia la clase política, sino la ley es un reflejo de la clase política. Entonces, esta ley refleja, digamos, su tendencia, refleja sus creencias, sus valores, y si mañana tienen ganas de expropiar, si mañana tienen ganas de atentar contra determinados grupos empresariales que no son de su agrado, pues van tras de ellos. Es completamente discrecional. Lo ha dicho como todo un abogado, Gustavo. Es lo que le llamamos el espíritu de la ley, pero aquí sería el espíritu chocarrero de la ley, pues no es el espíritu tenebroso que está detrás de estas políticas. El espíritu de la ley de la selva. Claro, el de la ley de la selva. O sea, da la impresión de que los políticos tienen interés en cuidar y proteger a sus grupos empresariales o grupos económicos que son allegados, financistas, amigos, familiares, pero no necesariamente darle un trato igualitario a toda la inversión, local, internacional, grande, pequeño. Es decir, no hay igualdad de la ley, no hay reglas claras para todos, sino que hay discrecionalidad, arbitrariedad. Y esto me parece que es bastante peligroso a la hora de atraer inversiones. Correcto. No es un escenario ideal para atraerlas. Claro, es lo que se llama la simbiosis, el político que se amarra a la ley. Tú hablabas justamente de que es necesario comprender el entorno en el que se mueven las empresas. Por supuesto, es necesario comprender el entorno, la circunstancia política y la circunstancia histórica. Yo te puedo decir, soy un abogado tan nerd que tengo unos lentes gruesos, me peino para atrás, ¿no? Me pasé estudiando libros toda la carrera. Pero ¿sabes quién soy yo como abogado? Solo conociendo la ley. No soy nadie. ¿Sabes quién soy yo como abogado? Conociendo el entorno donde se aplica la ley, donde tengo opinión política. Por eso a la ciudadanía, si tienen un abogado y no tiene criterio político, no lo contraten, porque no sabe realmente cómo se va a aplicar la ley. Una cosa es conocer la ley, otra cosa es conocer el entorno de aplicación. No sé si te pasa también, Carlos, pero en el mundo empresarial donde tú y yo estamos más, donde hacemos nuestro día a día, nosotros vemos a muchos empresarios y muchas escuelas de negocios también que se preocupan por desarrollar buenos planos de negocios, buenas estrategias comerciales, estrategias de ventas, estrategias de marketing, pero se descuida mucho el entorno empresarial, el entorno político. O sea, muchas veces en el mundo empresarial
no se dimensiona la importancia que tiene el entorno de la política en las decisiones empresariales del día a día. O sea, hay un mercado donde compiten las empresas, pero hay un no mercado que es un mercado político, es un mercado de grupos de interés. Y a veces parece que en el mundo de la empresa no estamos tan al tanto de esto. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Gustavo, mi lectura es que uno como empresario pasa el 65 al 75% del tiempo preocupado en cumplirle a los organismos de control y no preocupado en hacer planes de negocio y vender más. Esa es la triste realidad del empresario local. Andamos preocupados de la tramitología, andamos preocupados del SRI, andamos preocupados del IES, andamos preocupados de cumplirle un pocotón de entidades y no nos dedicamos a lo que realmente somos, a vender. ¿Qué es lo que en definitiva necesitamos? Nos pasamos haciendo mucho tiempo haciendo compliance. Correcto, y es precisamente lo que tú decías. El entorno político del Ecuador es tan variable, uno se levanta y no saben con qué proyecto de ley van a salir que supuestamente beneficia al empresariado, pues resulta que es un espaldarazo. Entonces nos topamos con quitada de subsidios a los combustibles, nos topamos con que van a aumentar el impuesto a la renta, nos topamos con una serie de factores que obviamente van a impactar en nuestro negocio. Lo dicho bien, eso tiene de fondo un problema, pero que esto es motivo de otro programa. El trasfondo de todo esto se llama populismo. Porque ¿de qué están llenas todas estas instituciones que nos llenan de papeles? ¿De qué están llenas todas estas instituciones, inclusive a nivel legislativo, que quieren imponer más trabas? ¿De cuotas políticas? De cuota política, porque el populismo, ¿qué hace? ¿Cuál es el gran precio del populismo? Se acaba la campaña, se acaban las elecciones, ahora sí a pagar los favores. Llenemos las instituciones de funcionarios que no necesitamos, háganlos parecer útiles. ¿Y cómo hacemos eso si no hay ley? Legislativo, hay que pagar favores políticos, ponle más trámite. Y así, ¿sabes qué? Y así no solo trabamos la inversión, ¿no? Así que hacemos, así justificamos tu puesto, hermano. O sea, es el pago de favores políticos. El populismo es el fondo de todo esto. Dense cuenta de esto y saquen estadísticas a nivel internacional. Y esto nos queda de tarea a todos, ¿no? Ver en qué países el sistema populista, qué resultados tiene a nivel económico y en qué países donde la democracia es un poco más voluntaria, tiene una aplicación más cívica, cómo funciona el legislativo, cómo funcionan los organismos de control y sobre todo cómo funciona quienes definen el entorno empresarial y el de inversión. Va a ser igualmente serio, porque si la política es seria desde el votante, va a ser seria hasta el inversionista, el empresario, y hasta el fin mismo del dinero, el uso que el Estado le dé al dinero. La seriedad empieza desde la urna, y eso mucha gente lo desconoce. Bueno, o sea, yo me quedo con esta idea, la discrecionalidad de los políticos, el exceso de populismo, el exceso de arbitrariedad. Ecuador lo que realmente necesita es un gobierno limitado. Sí. Y un gobierno limitado que tenga reglas claras, que sea amigable para la inversión, que sea amigable para los negocios, donde no hayan cambios de ley a cada rato. O sea, realmente eso es lo que hace falta. Donde no existan comisiones transitorias en donde cada uno hoy día destituyen a tal, mañana ponen a tal, entonces eso y ahí genera una inestabilidad política tremenda dentro del... Es que no solamente son leyes, es que no solamente son cambios de leyes, sino que son leyes muchas veces con trampa. Con trampa. Sí. Correcto. Son leyes con trampa y que la interpretación puede ser ambigua, que donde muchas veces hay beneficios encubiertos para grupos de interés, donde los grupos de interés muchas veces son parte de la redacción de esta ley o financian a los políticos que están escribiendo esta ley. Entonces, este tema es bastante preocupante, es bastante serio. Y no se toca temas de fondo, por ejemplo, la eliminación del ISD, algo que el ISD le ha hecho tanto daño al país, en términos de inversión extranjera, muchísima. Entonces se promulga una ley orgánica de la reactivación económica, entre comillas, y dentro de los beneficios que está es simplemente la exoneración del ISD a los tratamientos médicos en el exterior. ¿Por qué no se menciona eliminarlo totalmente? ¿Por qué no se dice que el ISD es lo que limita la inversión extranjera? No se toca en esta ley. Entonces no es para la reactivación económica. Correcto. Entonces, o sea, no hay igualdad ante la ley en ese sentido. O sea, están privilegiando a un grupo de la población. En este caso
solamente le están exonerando a los que se tratan en el exterior, pero la exoneración debe ser para todos los ciudadanos. Correcto, así es. Y, por ejemplo, en algún momento se hablaba de exonerar el LSD a ciertos inversionistas por ciertos montos. Es decir, están dando privilegios discrecionales a un grupo de interés. Te voy a decir lo que es. Cuéntanos. ¿Sabes a qué responde esto? Al trasfondo que ustedes conocen mejor que yo. Al modelo económico de fondo que hay en el Ecuador, que no es capitalista, no es un modelo libre, es un modelo de capitalismo de Estado. Es un socialismo empresarial. Correcto. Es un socialismo empresarial. ¿Quiénes son los que están, los grupos empresariales que crecen son los que están cerca del poder? De turno. Es una suerte de estatismo para ricos. Correcto. Gente rica vinculada al poder captura al Estado y captura rentas y hace negocios a partir de eso. Y tú empiezas en lo que hablamos antes, desde las votaciones, de las elecciones. Ahí empieza los privilegios. El que invierte en la campaña es el que va a prosperar. Es el que recibe los contratos. No nos hagamos los ciegos. Todos lo hemos visto, todos sabemos Sí. quiénes son. Así es lamentable. Voy a decir la última máxima. Cuando un político habla de eliminar la pobreza, no se refiere a la de los ciudadanos, se refiere a la propia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Correcto. Por todo lo expuesto, podemos concluir que sin seguridad jurídica el desarrollo de nuestro país se complica, se compromete gravemente. En este contexto, las inversiones decaen y se potencia la corrupción, la ineficiencia administrativa y la impunidad procesal. Se vuelve una tarea compleja acceder a información de calidad, proteger los derechos de los ciudadanos, controlar el poder y especialmente mantener la confianza en las relaciones sociales, porque, entre paréntesis, tú no sabes si la persona con la que estás negociando mañana te va a robar y tiene algún vínculo político y te deja embarcado. Esto significa que sin la garantía mínima del cumplimiento de la ley, el respeto a los contratos o la propiedad privada, la prosperidad se convierte en una promesa lejana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. En nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, amigos. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para